En este video vamos a hablar sobre la película La educación prohibida y la relación que tiene con las 25 tesis filosóficas para llegar a un análisis de la educación. Bueno, venimos a hablar sobre la educación prohibida, Sebastián Belandia, Julio García. El análisis que sacamos de la película es que vivimos en una época donde la educación es totalmente lineal y conductista. ¿Por qué? Vemos que la educación es principalmente influida por ciertas influencias, valga las redundancias, políticas, porque se imparte con muchas dinero. Esta educación se imparte a favor de las personas con dinero. Se dice que la educación de hoy en día nos forma solamente para ser trabajadores y no para sobresalir en la sociedad ni para dar un aporte a esta misma. Ahí podemos evidenciar pues la pirámide que nos muestran en la película, que pues las personas con menos recursos son los que estudian para ser obreros, los que están en la punta de la pirámide pues estudian para tener plata y tener sus propias empresas. El tema que principalmente se nos muestra es la educación, la cual su significado se ha cambiado totalmente, teniendo en cuenta que hoy la educación ya se toma es como una obligación, más no como un ejercicio, un querer, ni para un bien en la sociedad. Vemos que la educación desde hace tiempo se ha visto influenciada principalmente por la parte política. Al estar influenciada por la parte política, vemos favorecida esta educación a personas con dinero, por decirlo de alguna manera, que hacen de la educación formadora para obreros, más no para influencias en pro de una sociedad. La educación es la razón por la cual los niños de hoy en día pues ya no quieren ir a estudiar, no les gusta ir a estudiar, les da pereza ir a estudiar porque no ven la educación como una motivación para salir adelante, sino ven la educación como un término conductista, aburrido, y la verdad pues es lo que los docentes de hoy en día debemos cambiar eso. Preocuparnos más por las emociones de cada alumno, motivarlos para que sigan siendo esta una educación constructiva, no lineal. Basándonos más en un entorno de un colegio, vemos que en el colegio se establecen unas reglas totalmente que no van acordes a una sociedad. Vemos en el salón de clases un régimen que es totalmente gobernado por el docente, donde se debe hacer lo que imparte, lo que dice y lo que él desee. El estudiante en este salón de clases no tiene cierta voz de criterio o participación, por decirlo de alguna forma. No, esperen, póngalo. En este salón de clases debe haber cierta conexión entre maestro-estudiante, teniendo en cuenta que si no hay cierta relación no se puede hacer un proceso. Analizando más a fondo el docente en su entorno de clase, se ve que el profesor a través de sus prácticas nunca hace uso de su capacidad reflexiva, afectando al estudiante en su forma de pensar y actuar. ¿Por qué? Porque imparte una educación sobre sin ningún significado, donde se evalúa al estudiante por su actitud en el salón, por la comprensión de la ejecución de conocimientos de que transmite el docente, cuando se debería tener en cuenta ámbitos como la creatividad, sus gustos, sus sueños, para que así disfrute el estudio. Nos muestra un modo de análisis que desde el ingreso al estudiante nos tratan todos por igual, olvidando que no todos contamos con las mismas habilidades o capacidades que un amigo o un compañero. Para complementar este video, pues los estudiantes de hoy en día aprenden poco el convencimiento de que no es el estudiante el que fracasa, sino es el sistema. El sistema educativo es el que fracasa, está mal planteado. Es un problema de concepción básica. O sea, hacen romper esos esquemas de la educación tradicional, dejar atrás el autoritarismo, la educación fragmentada y la educación lineal. También se debe cambiar el esquema de que el aprendizaje sea monótono, de que pues el docente habla y los estudiantes solo escuchan y obedecen. Se debe cambiar ese esquema y ser un esquema más abierto, como por ejemplo los estudiantes pueden tener una clase lúdica
participativa, llena de actividades, pueden ser deportivas, eh, lúdicas, juegos, así ellos se van a sentir más motivados para seguir un proceso, bueno, un proceso no, un desarrollo de la educación. La educación también debería tener una nueva esencia, que la sería como la autoeducación, pues teniendo como resultado el propio alumno se convierte pues en un maestro autónomo. O sea, él toma sus propias decisiones, sabe si está bien o mal, aunque pues también se debería tener como un docente pues para que lo guíe, no para que lo cambie, ni para que lo vuelva monótono. Es así como concluimos este video dando nuestra breve opinión y una breve conclusión sobre la película y llegando pues a una conclusión propia, pues tenemos una gran tarea de cambiar la educación, no dejar que siga siendo tan lineal, sino más constructivista. Es un gran reto porque venimos de una educación que imparte mucho el conductismo, pero para esto entonces tendríamos que tener buenas bases pedagógicas para poder compartir una buena educación.